Ante todo, muchas gracias, Ángel Luis, como siempre, por tu presentación. Gracias también a la Fundación Sicómoro por acogerme y darme la oportunidad de comentar estos temas con todos ustedes. Gracias sobre todo a la audiencia, tanto la que está presente como la que está en casa, que nos ve en directo, porque sin audiencia esto no tendría mucho sentido. Y sin más, voy a empezar simplemente comentando por qué le he titulado así la conferencia, el efecto Trump en el conflicto de Ucrania. Bueno, yo creo que a estas alturas ya de la presidencia de Trump, creo que somos todos conscientes de que Trump no deja indiferente prácticamente a nadie. Estaba claro que de alguna manera iba a influir también en los conflictos actuales. De hecho, la llegada del presidente Trump la llegada de Trump a la presidencia ha generado unas expectativas sobre que se iban a acabar los conflictos, tanto el de Gaza como el de Ucrania, que incluso gente bien informada daba por hecho. A mí me ha sorprendido un poco, la verdad, porque yo soy un poco más escéptico. Trump declaró en campaña que iba a acabar con el conflicto en las primeras 24 horas de su presidencia. Ya lo había dicho anteriormente durante la campaña que podría incluso haberlo acabado antes y durante la propia campaña, pero esto no ha sucedido. Yo creo que en este momento Trump es consciente de que ni el conflicto de Gaza ni el de Ucrania son tan fáciles ni tan rápidos de cerrar como él esperaba. Y yo creo que, salvo que se den ciertas cesiones o imposiciones, que cada vez parecen más probables, esto no está tan claro que se vaya a cerrar. Bueno, para organizarnos, voy a dar un poco el índice de esta charla. Quiero primero ponernos en contexto. ¿De dónde partimos? Porque, con franqueza, en el conflicto de Ucrania, la propaganda y la desinformación que hay sobre el conflicto, tanto aquí como seguramente pase en Rusia también, es extraordinaria, el nivel al que hemos llegado. Entonces, yo voy a dar mi visión, que lógicamente no tiene por qué ser la correcta, pero que creo que se aproxima bastante a la realidad. Luego, nos centraremos sobre los tres actores principales, la política norteamericana, porque hablaré algo también de Biden, la posición del presidente Zelensky y la del presidente Putin. Por último, el proceso de paz que se viene desarrollando en las últimas semanas y que pues nos tiene a todos prácticamente pendientes del televisor, para dar finalmente unas conclusiones. Bien, cuando el presidente Putin hace 3 años ordenó la puesta en marcha de la operación militar especial, que así la llamó, en febrero del 22, él asumió que con una fuerza de unos 160.000 hombres, entre 160 y 190, citan otras fuentes, podía doblegar la voluntad de Ucrania. Sin embargo, fracasó. En los primeros días, el presidente Biden le ofreció a Zelensky extraerlo, evacuarlo del país, de esta manera asumiendo de algún modo que iba a perder Ucrania. Pero el presidente ucraniano rechazó con esa famosa frase de «la lucha está aquí, no necesito transporte, necesito municiones». Y es que las fuerzas de Kiev llevaban desde 2014 preparándose para esta posible invasión que estaba teniendo lugar. Así, en las primeras semanas del conflicto, consiguieron detener el avance de los rusos y desbaratar los planes del Kremlin. Este duro revés y la conmoción inicial que provocó llevó a rusos y a ucranianos a la mesa de negociaciones. Ya empezaron una negociación que en abril de 2022, es decir, 2 meses después de iniciado el conflicto, había alcanzado un principio de acuerdo. Lo conocemos en el ámbito geopolítico como el Comunicado de Estambul, el Estambul Communiqué, que tenía una serie de puntos y que parecía que ponía de acuerdo a las dos partes. Pero, y eso siempre según Moscú, tanto los norteamericanos como los británicos, en especial se señala al presidente Boris Johnson, que es el que viajó en esa época a Kiev, desanimaron a Zelensky de firmar ese acuerdo, diciéndole que era posible vencer a los rusos.
por lo que el presidente ucraniano decidió, pero lo decidió él, continuar la lucha. En los meses siguientes, las contraofensivas del norte en Kharkov y del sur en Jersón parecían avalar esta apuesta del presidente Zelensky de que las cosas iban a ir bien. Pero en otoño ya de 2022, estas contraofensivas perdieron toda su fuerza. En ese momento, en noviembre de 2022, el entonces máximo responsable militar norteamericano, el general Mark Milley, recomendó acudir a la mesa de negociaciones, al ver que era una magnífica oportunidad para Ucrania el llegar a un acuerdo en ese preciso instante. Pero los ucranianos desoyeron el consejo y siguieron luchando. En primavera, verano de 2023, lanzaron una contraofensiva que resultó ser un absoluto fracaso. Las fuerzas rusas habían tenido tiempo suficiente para preparar sus defensas y el esfuerzo ucraniano se estrelló contra una barrera, contra un muro defensivo bien organizado. Este es el punto de inflexión del conflicto. Desde entonces, las fuerzas ucranianas han perdido la iniciativa y han ido cediendo terreno lentamente, aunque de forma más rápida desde agosto del año pasado, que coincide con la incursión ucraniana en la región de Kursk. De hecho, las fuerzas rusas, a pesar de la humillación que suponía que una parte de su territorio se viera invadido, no se centraron en Kursk, sino que siguieron con su estrategia inicial, que fue seguir en el Donbass, seguir en el frente del este, combatiendo a los ucranianos y ganando terreno ahí, porque de alguna manera daban por sentado que la recuperación del territorio en Kursk iba a ser cuestión de tiempo. Desde agosto de 2024 hasta final de año, desde agosto ahí se ve en el gráfico el punto de inflexión y el territorio que han ido ganando los rusos con el tiempo. Desde agosto de 2024, los rusos han conquistado, hasta final de año, han conquistado 2.450 kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania, y en cuanto a Kursk, de los 1.100 kilómetros iniciales que conquistaron los ucranianos, otras fuentes dan 1.400, bueno, ahí hay un poco de baile, pero los rusos han conquistado prácticamente todo, salvo 460 kilómetros cuadrados, que es lo que le queda todavía en poder a las Fuerzas Armadas ucranianas. Es decir, entre lo que han conquistado en Ucrania más lo que han recuperado de Kursk, han conquistado unas 7 veces más de lo que todavía retiene Ucrania. En este momento, y este asunto es central, se podría decir que Ucrania está perdiendo la guerra, pues las fuerzas rusas siguen ganando terreno sin que se prevean circunstancias que puedan alterar el rumbo de los acontecimientos. Voy al punto segundo, que he titulado La política norteamericana en el conflicto. Los republicanos acusan al presidente Biden de haber interpretado mal a Putin. Dicen que ha ejercido un pobre liderazgo antes y durante el conflicto y que ha empujado a Rusia en brazos de China, fortaleciendo el eje Rusia, China, Corea del Norte, Irán. Sea o no acertada esta crítica, que todavía quizás sea pronto para decirlo, en lo que sí coinciden la mayoría de los analistas es que la ayuda militar a Ucrania a lo largo de este tiempo del presidente Biden ha resultado insuficiente y que en numerosas ocasiones ha llegado tarde. Probablemente Biden creyó que las sanciones económicas bastarían para doblegar al Kremlin, pero cuando comprobó que esto no sucedía, intentó llevar a cabo una guerra por delegación, lo que se conoce como una proxy war, que no acabó de rematar, que no acabó de completar. Y seguramente fue así porque tuvo buen cuidado de no escalar el conflicto, siguiendo las recomendaciones del máximo responsable militar que ya he citado, el general Milley, quien le recomendó ya en octubre del 21, antes de la guerra, ya le dio este assessment, este consejo, de acuerdo con los intereses y objetivos estratégicos de los Estados Unidos, primero,
evitar un conflicto cinético entre las fuerzas norteamericanas y de la OTAN con las fuerzas rusas. Y segundo, y estrechamente relacionado con lo anterior, contener la guerra dentro de las fronteras geográficas de Ucrania. De ahí las reticencias que hemos estado viendo durante estos años de la administración Biden de cruzar ciertas líneas rojas que el presidente Putin ha trazado hábilmente desde Moscú, como fueron los misiles ATACMS, los carros de combate, los F-16, etc. En cuanto a Trump, una de las prioridades de Donald Trump en política exterior era acabar con los conflictos de Gaza y Ucrania. Pero inmediatamente a su llegada a la presidencia se dio cuenta de que no era tan sencillo, de que eso era extremadamente difícil. Para el de Ucrania, una vez que fue elegido presidente, en noviembre de 2024, designó al teniente general retirado, Keith Kellogg, que es el que está en la fotografía, como enviado especial para Ucrania y Rusia. Previamente, en abril, este señor, el enviado especial Kellogg, había publicado junto a Fred Fleitz un informe que se titulaba tal que así, América primero, Ucrania y Rusia. Conscientes de los dos puntos de fricción que existían para alcanzar un acuerdo, la propuesta Kellogg lo que hacía era decir, aquí lo que hay que llevar a cabo es una negociación dura con ambas partes y propone un alto el fuego en la línea del frente actual, forzando tanto a Rusia como a Ucrania a entablar conversaciones de paz. Por la parte de Kiev solo recibiría más ayuda si participa en las conversaciones, mientras que se podría intentar convencer a Moscú con la promesa de posponer la entrada de Ucrania en la OTAN por un periodo de tiempo prolongado. A cambio, se establecería un acuerdo de paz integral y verificable con garantías de seguridad especialmente para Ucrania. Respecto al territorio ocupado por Rusia, permanecería bajo el control ruso de facto, sin que eso signifique que Kiev renuncia a recuperarlo. Aunque eso sí, solo por vías diplomáticas, no por la fuerza. Lo que podría producirse cuando Putin abandone el cargo, lo que se conoce como una solución a la alemana, lo de Alemania del Este y Alemania del Oeste. Putin está en el cargo hasta 2030 y posiblemente pueda llegar hasta 2036. La devolución del territorio ocupado, cuando se produzca, llevaría aparejado el levantamiento de las sanciones a Rusia y la normalización de relaciones. En cuanto a las reparaciones de guerra, para financiar la reconstrucción, provendrían fundamentalmente de los gravámenes a las ventas de energía rusa. La propuesta Kellogg-Fleitz implica, sin lugar a dudas, dolorosas cesiones para Kiev y no tanto para Moscú. Sin embargo, después de 3 años de guerra, es poco creíble que Occidente pueda seguir proporcionando ayuda, tanto militar como financiera, al ritmo que lo ha hecho hasta ahora. La fatiga de la población occidental, el desgaste económico y de las reservas de guerra, así como la falta de una producción militar que acompañe todo ese esfuerzo bélico, ha sido llevadas hasta un punto que empiezan a divergir los intereses de Ucrania y el de los aliados. Hasta hace apenas un par de semanas no sabíamos lo que el presidente Trump pensaba, si avalaba completamente esta propuesta del enviado Kellogg o no. Trump, como sabemos, tiene fama de ser un hombre impredecible, incluso para su equipo, diría yo. En campaña fue muy crítico con las ayudas a Ucrania, llegando a calificar a Zelensky como el mayor vendedor de la tierra. Una ironía que pone de manifiesto la idea de que se han gastado ya demasiados billones de dólares en Ucrania. El primer día en el despacho Oval se encargó de paralizar temporalmente algunas ayudas. De momento no afecta a la ayuda militar. Mientras, pues de alguna manera se concede tiempo a sí mismo para intentar un proceso negociador. Tiempo que le ha hecho falta poco, como veremos a continuación. Ambos presidentes, Trump y Zelensky, son conscientes, y Putin también,
de que la ayuda militar norteamericana es vital para Ucrania, para que Ucrania, lógicamente, pueda seguir luchando. Aquella promesa de Joe Biden de apoyar durante el tiempo que sea necesario a Ucrania, sencillamente se ha desvanecido. Ahora la administración Trump podría emplear estas ayudas como incentivo de cara a las negociaciones. Pero si Moscú se niega a participar, Estados Unidos podría intentar aplicar más sanciones, como ya amenazó en su momento el propio Trump, que dijo, si no llegamos a un acuerdo, y pronto, no tengo otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones. Así, a su llegada al despacho Oval, Trump tenía que decidir cuál iba a ser la estrategia que iban a seguir los Estados Unidos. Su prioridad, como he dicho, era acabar con los conflictos de Gaza y Ucrania, de que, por cierto, cree decididamente que deben ocuparse los europeos. Para así, Estados Unidos centrar sus esfuerzos en contener a China y en sus propias fronteras. Por eso, y dadas las circunstancias, a Trump solo le quedaban tres opciones. Primera, implicarse directamente en el conflicto, lo que desembocaría en la tan temida escalada y seguramente en una posible tercera guerra mundial. Seguir con la estrategia Biden, que significaría que tras agotar la lucha y los recursos entre ambos mandos, seguramente todo esto acabaría derivando en un conflicto congelado, cuyo paradigma es el armisticio entre las dos Coreas de 1953, pero hay que advertir que las dos Coreas no están en paz y que muy posiblemente esa solución no garantizará la seguridad en el este de Europa, ya que la herida permanecerá abierta. La tercera opción, que era forzar un acuerdo de paz, aunque supusieran cesiones dolorosas o imposiciones, que es el camino que parece haber emprendido el presidente Trump. El pasado 12 de febrero, el presidente de Estados Unidos había tomado ya la decisión y lo anunciaba al mundo informando que había hablado por teléfono con el presidente Putin, 90 minutos solamente, y que acababan de acordar iniciar conversaciones de paz inmediatamente. También señaló en rueda de prensa posterior que descartaba el ingreso de Ucrania en la OTAN. Por cierto, ayer o anteayer, no recuerdo si fue ayer o anteayer, volvió a repetirlo por si alguien se había olvidado. Seguidamente tuvo el detalle de telefonear a Zelensky para informarle del hecho consumado, ante lo que éste declaró que Ucrania no podrá aceptar ningún acuerdo sin su participación, y empiezan las tensiones. La posición de Zelensky, del presidente ucraniano, hasta hace muy poco era una postura de máximos. ¿Qué quiere eso decir? Entrada en la OTAN, recuperación total del territorio, hablo de las fronteras previas a lo sucedido en 2014 o de 1991, como se quiera, compensaciones de guerra y rendición de cuentas por crímenes de guerra de los responsables rusos, en especial de su presidente. Además, firmó en octubre de 2022 un decreto prohibiendo cualquier negociación de paz con el presidente Putin, aunque de hecho no la descartara con Rusia, era solo con Putin. En su momento quiso llegar a la mesa de negociaciones en una posición de ventaja. Esto es lo que se denominó el plan de victoria que presentó en otoño de 2024, para lo que debería haber recibido, la hipótesis era haber recibido una inyección fortísima de ayuda militar y económica para cambiar el curso de los acontecimientos en el campo de batalla. O al menos, si no cambiar, por lo menos detener la escalada que estaba, o la pérdida que estaba sufriendo a manos de Rusia. Eso no ha sucedido. Ahora, como ya he dicho anteriormente, Zelensky depende más que nunca del apoyo militar norteamericano.
La realidad sobre el terreno y la llegada de Donald Trump al poder han moderado definitivamente sus expectativas. Pues Trump está resuelto a cerrar el conflicto que se percibe ya en fase terminal. Más aún si no está dispuesto a empeñar fuerzas norteamericanas en el conflicto. Trump ha calificado esta guerra como ridícula y tiene un claro interés en cerrarla cuanto antes. Ahora Zelensky se aviene a negociar, descarta cualquier cesión territorial, pues considera que la cesión territorial, aparte de ser inconstitucional, lo que hace es premiar al que ha realizado la agresión, pero la propuesta Kellogg llevaría a Ucrania a renunciar de momento a la recuperación por la fuerza, pero sí conservaría el 80% de territorio que todavía le queda. Zelensky sigue pensando que la única opción, la única garantía de seguridad posible para Ucrania es su ingreso en la OTAN. Tanto lo cree que el 23 de febrero pasado ha llegado a ofrecer su dimisión a cambio de la entrada en la OTAN. Además, para moderar la postura norteamericana, que ya empezaba a ver por dónde iba, Zelensky quiere a toda costa que Europa participe en las negociaciones, aunque no parece que Washington vaya por ahí. Zelensky quiere garantías de seguridad. Si nos fijamos, siempre dice lo mismo. ¿Por qué? Para poder convivir en vecindad con la Rusia de Putin, algo que considera extremadamente peligroso, especialmente si tenemos en cuenta la profunda desconfianza que sienten mutuamente y la profunda desconfianza también que hay entre las dos poblaciones. Sobre todo con los precedentes, uno de los acuerdos de Minsk y otro de la ruptura del Memorándum de Budapest de 1994, que por cierto se ofrecían garantías de seguridad a Ucrania a cambio de entregar sus armas nucleares a Rusia. Los garantes de la seguridad eran Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. La postura de Putin es que el presidente ruso encara la propuesta de Trump desde una posición mucho más cómoda. Sabe que Joe Biden ya jugó sus mejores bazas contra él después de los 3 primeros años de guerra y, por tanto, no teme especialmente nuevas sanciones. El Kremlin lleva preparándose para este escenario de fuertes sanciones, igual que Ucrania lo hizo en lo militar, el Kremlin lo ha hecho en lo económico desde 2014. Como así lo ha demostrado su economía, que se ha mantenido hasta el momento. Ahora parece que empieza a dar ciertos signos de debilidad, aunque todavía lejos del colapso. La mayoría de analistas no apuestan a esta carta de intentar forzar que Rusia acabe económicamente rindiéndose. La producción y venta de hidrocarburos está siendo clave en este milagro económico. Por eso, una de las opciones que baraja el equipo presidencial, el equipo de Trump, es intentar forzar una bajada del precio del petróleo a nivel mundial. También Putin da por sentado que Estados Unidos no entrará en una confrontación directa con Rusia. Es consciente, además, de que el territorio que ha ocupado militarmente tiene una difícil vuelta atrás, especialmente en una negociación, independientemente de si es reconocido o no por la comunidad internacional o por terceros países. En este sentido, asume, además, que mientras Ucrania no controle la totalidad de su territorio, va a ser muy difícil que entren en la OTAN. Sin embargo, lo que no parece tan evidente es el tema de la neutralidad de Ucrania y su desmilitarización. En junio de 2022 puso sobre la mesa sus dos condiciones para negociar. Que incluían precisamente la neutralidad de Ucrania y su desmilitarización. Así,
como la aceptación por parte de Occidente de la anexión rusa de las 4 provincias oblast anexionadas por Rusia más Crimea. Estas condiciones hay que decir que en la práctica suponen una capitulación de facto. Además, pone en cuestión la legitimidad de Zelensky para firmar cualquier acuerdo de paz, al no haber sido reelegido tras su mandato inicial, que finalizaba en otoño de 2024. Elecciones que hay que decir que quedaron aplazadas mientras estuvieron vigente la ley marcial ucraniana. Pero el artículo 103 de la Constitución ucraniana es bastante claro. Las elecciones presidenciales ordinarias se celebrarán el último domingo de octubre del 5º año del mandato presidencial. Es verdad que Zelensky, que la ley marcial lo dice, y es verdad que Zelensky tuvo la precaución de pedirle al Parlamento autorización para no convocar elecciones. En realidad, quien convoca las elecciones a petición del presidente es el propio Parlamento, y el Parlamento aprobó esa propuesta. Pero la duda legal está servida. El enviado Kellogg, precisamente, al poco de llegar a Ucrania, dijo que era conveniente que se celebraran estas elecciones, seguramente tras un hipotético alto el fuego, lo que ha llevado al propio presidente Trump a decir o a calificar a Zelensky como un dictador sin elecciones. Luego lo ha negado posteriormente, ¿no? Pero bueno. El presidente ruso se ha manifestado dispuesto a negociar, siempre que se trate de una negociación seria. Eso lo recalca mucho Putin, porque él quiere todo suscrito formalmente. Desconfía de las promesas de Occidente. Siempre cita el caso de la promesa verbal tras la caída de la Unión Soviética de que la OTAN no se ampliaría hacia el este ni una pulgada, le dijeron, o dice él que le dijeron al entonces presidente Gorbachov. También considera que los acuerdos de Minsk fueron un engaño. Putin ve que la guerra no es solo con Ucrania, sino con todo Occidente, y por tanto asume que la negociación tiene que ser bilateral con Estados Unidos, excluyendo a Ucrania. ¿Qué quiere Putin en realidad? En resumen, quiere convertir a Ucrania en un estado disfuncional y militarmente neutral. La idea de que los rusos están desesperados por lograr un acuerdo de paz puede ser muy vendible, plausible en Occidente, pero no es cierta. Putin está en una posición de ventaja y cree que el tiempo aumentará sus opciones de victoria. Una victoria tal vez menor, pero victoria, al fin y al cabo. Por eso no aceptará cualquier acuerdo que se le ofrezca. Como dice el propio presidente Trump, que también lo ha citado en varias ocasiones, Putin tiene todos los triunfos en su mano. Las conversaciones de paz, o el proceso de paz. Desde la conversación telefónica de 90 minutos entre los presidentes ruso y norteamericano del 12 de febrero, ya vamos añadiendo piezas al rompecabezas para ver por dónde va a ir este posible acuerdo de paz. El mismo 12 de febrero, el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, en una reunión del Grupo de Contacto para Ucrania, para la defensa de Ucrania, también conocido como del Grupo Ramstein, declaró que volver a las fronteras anteriores a 2014 o que el ingreso de Ucrania en la OTAN eran objetivos poco realistas. Y advirtió que si se despliegan fuerzas de paz en Ucrania, se entiende que europeas, sería sin el paraguas de la OTAN. También anunció, dijo muchas cosas, que Estados Unidos ya no priorizará la seguridad europea y ucraniana y que el presidente Trump debe dirigir su atención a asegurar sus propias fronteras y a la disuasión hacia China. Añadió que las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania deben estar respaldadas por tropas europeas.
y no europeas, añadió, pero luego matizó que principalmente europeas. Y advirtió de que no habría tropas estadounidenses desplegadas en Ucrania. Posteriormente, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, del 14 al 16 de febrero, el vicepresidente James David Vance, J.D. Vance, matizó estas declaraciones diciendo que la opción de enviar tropas estadounidenses a Ucrania, si Moscú no negociaba de buena fe, seguía sobre la mesa. El 18 de febrero tuvo lugar en Riad la reunión de alto nivel entre ministros de Asuntos Exteriores, lo que supuso la normalización, si queremos, o el inicio de la normalización de las relaciones bilaterales Rusia-Estados Unidos. Toda una alegría para el presidente Putin, que, según decía Joe Biden, va a resultar un paria en la escena internacional. También se acordó la preparación de la cumbre de presidentes, que está previsto que se encuentren próximamente, y el inicio de las negociaciones de paz. Volodymyr Zelensky estaba en el país, porque esperaba ser invitado, pero no fue invitado a participar. J.D. Vance ya le había dejado claro que los países europeos y Ucrania no tendrían un papel protagonista en las conversaciones de paz. Por su parte, Sergei Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores rusos, dijo claramente algo así como no sé qué pintan en la mesa de negociaciones, refiriéndose a Europa, fundamentalmente. Queda, por tanto, claro que las negociaciones principales van a ser de carácter bilateral entre Washington y Moscú, excluyendo, por lo menos inicialmente, tanto a Ucrania como a Europa. A su regreso a Kiev, ese mismo 18 de febrero, Zelensky recalcó su idea de que el fin de la guerra necesita la participación de Ucrania. Y añadió algo que es que desafortunadamente el presidente Trump vive en un espacio de desinformación creado por Rusia. Claro, decirle esto a Trump, como te puedes imaginar, o como nos podemos imaginar, y era de esperar, al día siguiente se despachó con un mensaje en la red Truth en la que ponía en evidencia no solo las tensiones entre ambos mandatarios, sino, entre otras lindezas, le llamaba un dictador sin elecciones, que ya he comentado, y le aconsejaba: será mejor que se mueva rápido o no le quedará país. El grave desencuentro en Occidente estaba servido. El jueves 20 de febrero se produjo una reunión entre el presidente ucraniano y el enviado Kellogg, y estaba previsto que los dos dieran una rueda de prensa posterior a esa reunión, pero fue cancelada, según dijo el gobierno ucraniano, a petición de Washington. En ese encuentro, y tras varias llamadas del entorno Trump, se le recomendó, entre otros le llamó el consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, se le recomendó a Zelensky bajar el tono de sus declaraciones, y de momento así lo hizo. Ese mismo día 18, Estados Unidos le había pedido a Ucrania que cediera el 50% de sus minerales raros, sin ofrecer ninguna garantía de seguridad a cambio. Zelensky dijo: no puedo vender nuestro Estado. Lo paradójico es que esta idea surgió del propio Zelensky, cuando presentó su plan de victoria en otoño del 24, que en su punto cuarto decía: Ucrania propone a sus socios de Estados Unidos y la Unión Europea firmar un acuerdo especial sobre el uso común de los recursos críticos de Ucrania, como el litio, el gas, el titanio y otros, y producir energía juntos en el futuro. En realidad se trata de un acuerdo en paralelo a la negociación de paz que hemos comentado, aunque luego podemos hablar de esto si queremos, que Trump percibe como una compensación por la ayuda militar prestada. También, por cierto, le sirve como mecanismo de presión hacia Zelensky. Trump ya había declarado previamente: les he dicho que quiero el equivalente como 500.000 millones de euros, medio billón de euros,
no sé si dijo euros o dólares, creo que dólares, en forma de minerales extraídos de las tierras raras. Ya la presión sobre Ucrania era manifiesta. El 23 de febrero, la agencia Reuters informó que de no aceptar Ucrania ese acuerdo, se le iba a cortar el acceso a Starlink, a las comunicaciones que son vitales en el campo de batalla ucraniano. Esto hubiera producido un caos en el ejército ucraniano. Elon Musk lo negó inmediatamente, pero bueno, no sabemos si esta información es cierta del todo, pero quiero traerla aquí para que veamos cómo se están jugando la negociación. El 24 de febrero, ya la viceprimera ministra ucraniana dice que la fase final de las negociaciones ya está terminada y que Putin el 24 de febrero, por cierto, hace un movimiento audaz, como siempre, que ofreció como aliciente, si queremos, o como trampa a Estados Unidos, llegar a un acuerdo sobre los minerales y tierras raras que dice que tiene más que Ucrania, siempre y cuando se lleve a un acuerdo favorable en el proceso de paz con Rusia. El 25 de febrero se anunció que se había llegado al acuerdo, pero los detalles no se dieron completamente, estaban poco claros. Parece ser que lo que se quiere es destinar parte de los ingresos a una explotación conjunta de recursos naturales ucranianos. Supongo que en los próximos días saldremos de dudas porque esto cada día va avanzando. Crear un fondo de inversión conjunto entre Estados Unidos y Ucrania, en fin. Hoy viajaba Zelensky a Washington y creo que la recepción no ha sido precisamente calurosa. Me imagino que saldrá después en las noticias. Zelensky dijo algo que antes de su viaje a Washington, que es que no tenía más remedio, que necesitaba firmar la propuesta para seguir recibiendo apoyo de Estados Unidos. Trump, por su parte, volvió a descartar cualquier garantía de seguridad asociada a este acuerdo. Me imagino que el desencuentro que se ha producido en Washington, que me han comentado justo antes de empezar la charla, tiene que toda la lógica habida cuenta de este escenario. Lo único que podemos decir, o que puede ser interesante en este acuerdo, sería que ahora Estados Unidos tiene intereses conjuntos, o tendría, si lo firman, intereses conjuntos en suelo ucraniano, y que habría norteamericanos sobre el terreno, lo que ya de por sí supone una cierta garantía de seguridad ante futuras aventuras en suelo ucraniano de los rusos. Bueno, conclusiones. Además del escollo que pueda representar la legitimidad de Zelensky a ojos de Putin, o del decreto ucraniano que prohíbe negociar con él, que parece que no va a ser al final tan grave como se planteaba, el verdadero problema de fondo es alcanzar un acuerdo en las garantías de seguridad. Garantías de seguridad que tienen que ser suficientes para Ucrania, pero al mismo tiempo aceptables para Rusia. Pues, como he dicho, ambos países se perciben mutuamente como una amenaza existencial. Kiev no va a aceptar menor garantía que la incorporación a la OTAN, por lo menos de momento, mientras que Moscú no quiere a Ucrania en la OTAN bajo ningún concepto, ni de jure ni de facto, es decir, por medio de acuerdos bilaterales. Tampoco quiere que tenga un futuro ejército ucraniano capaz de amenazar sus fronteras. Desgraciadamente, con esta ecuación, llegar a un acuerdo de paz sin que haya cesiones por parte de ninguno de los dos o imposiciones parece bastante difícil. En cuanto al alto el fuego, ya que se habla en estos días de que Occidente quiere un alto el fuego, realmente lo quieren más los europeos que Estados Unidos, el presidente ruso lógicamente se opone. Dada su posición de ventaja en el campo de batalla, al menos se opone de momento. Rusia quiere un acuerdo de paz, pero a largo plazo. No quiere un alto el fuego que sea la antesala de una nueva lucha.
Si en los próximos días o semanas vemos que se alcanza un alto el fuego, podremos aventurar que el acuerdo de paz va por buen camino. Pero si no se alcanza, no podremos afirmar lo contrario. En todo caso, es posible que para suavizar la posición de Rusia se barajen algunos alicientes más, como el levantamiento de ciertas sanciones, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el resto de Occidente, pues con Estados Unidos ya van por ese camino. Por su parte, el presidente Zelensky también se opone al alto el fuego si no hay garantías de seguridad que lo respalden. Él quiere las garantías de seguridad y siempre cita lo mismo. En 2008, Henry Kissinger, que está considerado como uno de los grandes maestros de la Realpolitik, se opuso frontalmente a la invitación para el ingreso en la OTAN de Ucrania y Georgia. De hecho, recientemente dijo: creo que la oferta de incorporar a Ucrania en la OTAN fue un grave error que ha conducido a esta guerra. Sin embargo, poco antes de morir, que murió en noviembre del 23, cambió su postura 180 grados, radicalmente, y dijo que ya no existía otra solución para la seguridad en el este de Europa que incorporar a Ucrania en la alianza. Paralelamente también recomendaba un acercamiento hacia Rusia. No sabemos cuál será el resultado de esta negociación, pues todavía pueden llegar o no a buen puerto. Pero sí sabemos que si no se resuelve el problema de fondo que he comentado, especialmente el que he dicho de las garantías de seguridad, la paz que se obtenga no será duradera. En cualquier caso, la historia se encargará de juzgar si la decisión del presidente Trump ha sido o no la más acertada. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a abrir el turno de preguntas. Siempre os recuerdo que tiene que ser con el micrófono para intervenir, básicamente no por oír bien aquí, sino porque nos oigan en streaming. Así que no sé si hay alguna que quiera abrir. Si quieres, abro. Para mí, bueno, primero de todo, como siempre, una felicidad escucharte. Gracias. Es extraordinario. ¿Por qué parece que siempre, dice Zelensky y tal, la pertenencia a la OTAN, si una OTAN sin Estados Unidos, ¿qué OTAN es? Porque a lo que estamos viendo, tal como lo has explicado, Estados Unidos está mirando hacia el Pacífico, Estados Unidos quiere que los europeos nos hagamos cargo de lo que ocurre aquí y los países árabes se hagan cargo de lo de Gaza. La historia con Groenlandia es la que es. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el rol de la OTAN aquí? Si Estados Unidos parece que la OTAN no le va. Bueno, vamos a ver. Es cierto que, vamos a hacer un poco de historia, que en la primera legislatura de Trump entró en la legislatura diciendo que iba a disolver a la OTAN, que Estados Unidos iba a salir de la OTAN, no sé si lo recordamos. Pero no lo hizo. Y respecto a la OTAN, habría mucho que hablar, ¿no? Pero, ¿cómo de importante es la OTAN? Margaret Thatcher, cuando recibía algún personaje internacional, siempre le hacía la primera pregunta, que era la siguiente: ¿y usted qué opina de la OTAN? Con eso se daba una idea de lo que sabía de política internacional o no. La OTAN ha sido garantía de paz durante muchos años, y es verdad que era una organización gemela al Pacto de Varsovia, o vamos a decir, contrapuesta al Pacto de Varsovia, y que mucha gente pensó que cuando acabara el Pacto de Varsovia tenía que desaparecer la OTAN, ¿no? Y sin embargo no lo hizo. Se ha reinventado constantemente. Incluso durante la primera presidencia de Trump, que por cierto ya han dicho que, por supuesto, quieren seguir en la OTAN. Dicho esto, claro, Estados Unidos, vamos a decir que, dicho en román paladino, la OTAN les sirve para, de alguna forma, liderar Occidente.
tener una postura unificada en Occidente, entre otras cosas, ¿no? Pero aquí Donald Trump está introduciendo un nuevo concepto, que es la OTAN está muy bien, yo me quedo en la OTAN, pero la OTAN no me puede atrapar en Europa. Entonces, lleva lanzando este mensaje desde el día 1 de su presidencia. O sea, Europa, que se encargue cualquier problema en Europa, los europeos. Eso es un mantra para Trump, no es de las cosas que dice y luego se desdice, no, esto es un mantra. Entonces, quiere reorientarse, no la OTAN, sino Estados Unidos, quiere reorientarse a contener a China en el este asiático. Entonces, lógicamente, la OTAN sigue siendo de valor para Estados Unidos, sigue permitiéndole cohesionar a Occidente, pero quiere dedicarle el esfuerzo que sea necesario, no más. Entonces, luego hay otro tema, que es el tema de la aportación que hacen los países a la OTAN, que todos sabemos que ha sido debate estos días, y que bueno, ha dicho que había que subir la aportación hasta el 5%, cuando los países se comprometieron en 2014 a hacerlo al 2%. Algunos no han llegado, no citaré ejemplos porque me parece innecesario. Entonces, bueno, pues ese es un poco el papel de la OTAN, ¿no? Sin entrar en grandes profundidades, que podríamos hablar largo y tendido. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Gracias a ti. En estos acuerdos entre Estados Unidos y Rusia, acuerdos económicos, de minerales, tierras raras, incluso de tráficos en el Ártico. ¿Con Rusia o con Ucrania? Estados Unidos con Rusia. Con Rusia, vale. ¿En qué posición queda China? Claro, buena pregunta. Esa es la pregunta. Sí, es buena y da para una conferencia, claro. pero vamos, el tema es el siguiente. Consciente o inconscientemente, Rusia se ha acercado, no diré peligrosamente, pero sí de forma bastante fuerte, a China. Y eso va a tener una difícil vuelta atrás. ¿Por qué? Porque Rusia y China, las dos son potencias revisionistas. El hegemón era Estados Unidos, ahora hemos pasado, hay quien data ese momento en el 2017, hemos pasado de un mundo unipolar en el que Estados Unidos era un hegemón, hemos pasado a un mundo multipolar donde hay otros dos países que pintan, que son China, que prácticamente no está al nivel de Estados Unidos, pero sí puede hacerle la competencia, y Rusia, que está bastante más abajo de estos dos. Entonces, la suma de Rusia y China sí de alguna manera puede intentar medirse con Estados Unidos, y eso debería preocuparnos. Aunque las relaciones entre China y Rusia históricamente no son precisamente lo mejor, pero han encontrado una causa común que se la ha proporcionado Estados Unidos. Ni que decir tiene que hay un montón de países, lo que se llama el sur global, que de alguna manera pues aplaude esa iniciativa y lo ve como un momento para reivindicarse y para salir de esa órbita de Occidente como único polo, como único elemento que dicta a todos los demás lo que tienen que hacer. No sé si he contestado la pregunta. Bueno, para acabar de contestártela, que veo que me haces, quiero decir, o sea, no porque se acerque Trump ahora, Rusia va a renunciar completamente a China, ni China a Rusia. O sea, han conseguido que se acerquen realmente, por un interés común, es cierto, pero tendrán que trabajar mucho los Estados Unidos para separar a Rusia de China. Esa es la realidad. Sí. Sí, con el micro. Con la política de Trump de Centroamérica primero y toda esa historia, la presión que está sometiendo a Europa, ¿no corre el peligro Estados Unidos de que Europa tienda hacia China comercialmente? Claro, no
más y de nuevo la misma filosofía que ha seguido Rusia hasta ahora? Vamos a ver. China tiene una estrategia, que es sobre todo una estrategia comercial, que es lo que se conoce como la ruta de la seda, que es One Belt, One Road, no sé si se ha oído nombrar alguna vez, que básicamente es aprovechar su sobreproducción, ingente producciones de productos, para colocarlos en el mundo y a través de la economía ir fidelizando a los distintos países. En fin, China ha conseguido establecer puertos en muchos sitios. De hecho, lo más reciente que hemos visto es que el canal de Panamá lo llevaba China. Y eso ha enfurecido a Trump, y por eso lo de conquistar Panamá y tal. No, o sea, aparte de las formas de Trump, ahí había un trasfondo. Ya el presidente de Panamá ya ha dicho que no va a renovar con China. Entonces, esa competencia es real y existe. ¿Hasta qué punto China amenaza a Estados Unidos? Desde el punto de vista militar, todavía no, pero van a ello. Están haciendo una fortísima inversión en modernizar sus fuerzas armadas, en especial su marina, su armada, que quieren hacer pues, una armada, lo que se llama de aguas azules, una armada oceánica, que sea capaz no solo de defender sus costas, sino de proyectar la fuerza. China hay que vigilarla con cuidado, y Trump, en mi opinión, hace muy bien en fijarse en China en lugar de en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Hay que decir, en honor a la verdad, que desde Obama Estados Unidos quiere pivotar hacia Asia, el famoso pivot de Obama, que ya lo dijo pero no lo hizo. Todos los presidentes de Estados Unidos han querido cerrar todo lo de Oriente Medio, lo de Europa, etcétera, para centrarse en el Oriente Asiático. Sí. Sí, se oye, yo creo. ¿Sí se oye? Pues yo no me oigo. No, pero lo oye el... Me ha parecido entender que ha sido a través de Boris Johnson el que le pide le hace una oferta a Zelensky para entrar en la OTAN, ¿no? ¿O es Zelensky el que pide entrar en la OTAN? No. Ahí tengo yo un... Sí, bueno, intentaré aclararlo. Vamos a ver, en la reunión de 2008 de la OTAN, la cumbre de la OTAN de 2008, se ofreció a Ucrania y a Georgia lo que se llama una invitación para ingresar en la OTAN, que en ese momento no se produjo. Ya estaba Putin sentado por allí porque le invitaron a las cenas posteriores, y estaba Bush en ese momento en la presidencia de Estados Unidos, y Bush se empeñó en invitar a Ucrania y a Georgia a entrar en la OTAN. Él creía que tenía la fuerza suficiente, porque es verdad que Rusia venía de un periodo muy duro de empobrecimiento del país. Lo que se llaman los años 90 de Rusia fueron tremendos, y es verdad que no tenía la fuerza como para oponerse en ese momento. Pero Putin tomó nota, y la élite rusa siempre ha considerado esto como una línea roja, como un auténtico problema para Rusia de futuro. Entonces, cuando llega el presidente Volodymyr Zelensky a la presidencia, otros de alguna manera habían contemporizado, no habían querido forzar demasiado la mano, pero Zelensky es un firme impulsor del ingreso de Ucrania en la OTAN. Y entonces pone la directa. Y entonces es cuando Putin dice, igual de verdad acaba entrando. No sé si ha aclarado la respuesta. ¿Tenemos algo en la red? Pues entonces voy... Muchas gracias, Fernando, por la charla, muy interesante. Yo tengo un par de preguntas. La primera, si Europa tiene la capacidad de, en el caso de que Estados Unidos no apoye a Ucrania en el futuro, si tiene la capacidad de apoyarles. Y la segunda, si esta estrategia un poco aislacionista y proteccionista de
de Trump la podemos esperar para futuros gobiernos de Estados Unidos. Es decir, si es una estrategia a largo plazo de Estados Unidos o si estamos haciendo cábalas sobre un futuro que quizás es inexistente. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la capacidad real de Europa para apoyar a Ucrania? Te voy a contestar con lo que ha dicho Zelensky, que está al tanto de la situación sobre el terreno. Las garantías de seguridad de Europa sin Estados Unidos no son garantías de seguridad creíbles. Europa tiene capacidades, no cabe duda. Europa tiene un volumen de ejército suficiente, pues, por ejemplo, ya que se cita Europa, para hacer poco creíble que se produzca una expansión de Rusia hacia el oeste. O sea, eso es poco creíble. Pero es verdad que solamente Europa, en Ucrania, yo pienso como Zelensky. Y no solo pienso como Zelensky, sino que ayer recibió Trump a Starmer, al primer ministro británico, y le preguntó eso. Dice, ¿pero tú puedes hacerte cargo del problema? Y Starmer ha contestado así como encogiéndose un poco de hombros, como si quien dijera, hombre, por favor. Europa, si se plantea, que parece que, no sé si es el momento, es el momento idóneo para que Europa se plantee de verdad en serio su defensa, podría llegar a tener esa capacidad, sí, y no pagando mucho más, organizándose bien, estructurándose bien y cediendo soberanía, que no sé si están dispuestos los distintos países a hacer eso. La estrategia Trump, que la suman otros presidentes, bueno, ya sabes que esto es, si el anterior le funciona, yo me sumo al carro. O sea, quiero decir, podría ser que Estados Unidos, de alguna forma, el siguiente presidente de Estados Unidos, sea quien sea, viendo lo que le ha pasado a Trump, diga, pues efectivamente, esto es lo que había que hacer. O sea, eso no es descartable. Y en el largo plazo también. Bueno, eso es más o menos lo que quería decirte, pero sí, es posible que pase, sí. ¿Por qué no? Fernando, bueno, primero introducir una cuña que me pasaba Pepe de rabiosa actualidad, ¿no? Al parecer Trump ha cancelado la rueda de prensa posterior a la visita con la frase de, refiriéndose a Zelensky, dice, puede volver cuando esté preparado para la paz. O sea, que no ha debido ir demasiado bien. No ha ido bien, creo que ha habido bastante bronca. Sí. Yo quería, ligando con la pregunta que te ha hecho Pepe sobre la OTAN, Sí. Y tú contestabas, dice, bueno, la OTAN de alguna forma ha servido para liderar Occidente, ¿no? A mí esto me suscita dos tipos de reflexiones. Una, si no estamos viviendo en este punto de inflexión la ruptura conceptual de lo que hemos considerado como Occidente hasta ahora en términos geopolíticos. Y segundo, una OTAN donde Estados Unidos se desentiende de Europa, le podemos seguir llamando OTAN, pero es otra cosa, una cosa radicalmente distinta. Y me lleva además a pensar si lo que no estamos viviendo es un revival un poco de la doctrina Monroe, de las áreas de influencia, lo que pasa que actualizado al siglo XXI. Bueno, aquí has mezclado muchas cosas, ¿eh? Yo luego ya paso. Bueno, lo de que la OTAN ha servido para liderar Occidente y si se está viviendo una ruptura conceptual del entorno geopolítico, yo creo que Occidente, si ha hecho algo bien en esta guerra, ha sido la unidad, el hablar con una sola voz.
durante estos 3 años. Ahora ya se ha roto, por lo menos respecto a la guerra. Pero yo creo que todavía tiene muchos más intereses comunes que desencuentros. No creo que vaya a ir Europa por un lado, Estados Unidos por otro, en fin, no lo creo. No lo creo, por lo menos al corto plazo. De futuro no lo sé. ¿Una OTAN sin Estados Unidos es algo distinto? Bueno, es que ya no sería OTAN, porque OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el cual está Estados Unidos, Canadá... No te decía sin Estados Unidos, digo, con Estados Unidos, pero desentendiéndose de Europa. Es decir, bueno, en este mensaje que está dando Trump de decir, sí, oye, yo sigo en la OTAN, pero los europeos os ocupáis de vuestra zona. Esto es así, efectivamente, este es el mensaje que lanza, pero yo quiero mandar otro mensaje un poco más tranquilizador, que es que Estados Unidos nunca se va a desligar completamente de Europa. Si las cosas vienen mal dadas, vendrán. Esto es así porque si no, pierde Europa. Imaginemos que de verdad Rusia tiene la capacidad de quedarse con Europa, ¿tú vas a dejar a Estados Unidos que Rusia se quede con Europa? No. Que no creo que pase porque hay varias razones por las cuales esto es poco plausible. Pero bueno, si llegara a pasar, ¿de verdad vas a cederle Europa a Rusia o a un tercer país, el que sea? No. Estados Unidos, hay algún analista bueno de Estados Unidos, bastante reputado, que dice que si hay 3 áreas geográficas por las que Estados Unidos luchará, peleará y morirá. Una es Europa, otra es Oriente Medio y otra es el este de Asia. Yo creo que tiene razón. Estados Unidos, si tiene que venir, vendrá. Y me has dicho otra más. La doctrina. No puede haber un revival de la doctrina Monroe porque la doctrina Monroe, cuando surgió, Estados Unidos no era lo que es ahora, que era América para los americanos, básicamente, ¿no? Yo creo que Estados Unidos no puede ser el hegemón del mundo estando aislado. Por más que quieras ponerle aranceles a todo el mundo, que quieras desentenderte de los problemas de aquí y de allá, eso no lo va a poder hacer. Porque si lo hace, pierde la hegemonía del mundo. Bien, bueno, gracias por... muchas gracias por esta visión tan amplia que nos das de este conflicto. Y remitiéndome, bueno, al título, el efecto Trump, y a 2 situaciones cambiantes, es decir, ¿en qué medida ha cambiado el escenario? Ha salido en tu presentación, el primer escenario era Turquía como centro de una hipotética negociación entre Rusia y Ucrania, que tenía un espacio acotado, independientemente de quién estaba apoyando con más o menos fuerza en ese momento, y el escenario nuevo de Riad, que tú lo has, nos pusiste, a mí me ha quedado la imagen del encuentro de Riad, que además de pasada también sale que Riad a continuación suspende la visita de Zelensky que estaba programada para el día siguiente o los días siguientes. Entonces mi pregunta va en este cambio de escenario. Yo me pregunto, y bueno, aprovechando nos preguntamos tu conocimiento, ahí lo lanzo, ¿en qué medida el nuevo presidente americano, Trump, está utilizando este conflicto, y no solo él, para reorientar el juego de alianzas? Es decir, la pregunta entonces sería, para Trump en este nuevo escenario es más importante entenderse con Rusia que el propio proceso de paz. Es decir, el proceso de paz no sería más que una excusa para que América retome el contacto con Rusia, que se perdió justo antes de iniciarse la operación militar especial, cuando Biden tuvo el encuentro con Putin. Y por otra parte, y del lado europeo, ¿no está la Unión Europea aprovechando esta circunstancia para retomar la relación con Gran Bretaña? Porque Gran Bretaña está ahí como un poco perdida en
en no se sabe dónde. Sí, bueno, muy interesada en lo que pasa en Ucrania, pero por su cuenta y riesgo, pero ahora parece que ya no tanto. Entonces, a mí me cuestiono y me preocupa estos movimientos que se están produciendo. Y bueno, habría una última pregunta y esta: ¿hasta qué punto Zelensky es un interlocutor válido? Claro. Bueno, debo decir que, como todas las preguntas, también muy interesante, porque yo creo que en la primera pone el dedo en la llaga. ¿En qué medida Trump usa el conflicto para reorientar el juego de alianzas? Entendiéndose como que Rusia es más importante por otras cuestiones que por el proceso de paz en sí, entendido, ¿no? Bien. Rusia y Estados Unidos están indefectiblemente condenados a entenderse. Lo hicieron en la Guerra Fría, pero desde que Biden le declaró un paria a Putin, se han producido una serie de acontecimientos, vamos a decir, de índole de armamento nuclear, carrera del espacio, etcétera, 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 que han quedado aparcados, muertos o no resueltos. Y tanto unos como los otros son conscientes de que tienen que hablar. O sea que hay una prioridad importante en volver a hablar, aunque solo sea por eso. El presidente Biden no habló ni una sola vez desde que se produjo la invasión de Ucrania, no habló ni una vez con Putin. Y bueno, pues yo creo que de alguna manera Trump ha dado un paso que, aunque parezca desde fuera que era rompedor, tenía que darlo tarde o temprano. O sea, entenderse con Rusia, un país que tiene esa capacidad nuclear, tienes que hacerlo sí o sí. Sobre todo si eres el hegemón del mundo, o por lo menos la potencia dominante. La Unión Europea puede aprovechar para retomar la relación con Gran Bretaña, con el Reino Unido. Bueno, aquí habría mucho que hablar, ¿no? Pero sí, de alguna manera sí. Hay que recordar que en este mundo el Reino Unido, junto con Francia, son los dos únicos países europeos que tienen armas nucleares. Y de alguna manera eso también pesa. ¿Podría aprovechar? No sé hasta qué punto los británicos están arrepentidos del Brexit. Pero lo que está claro es que, de alguna manera, los europeos, igual que Rusia y Estados Unidos, y nosotros con los británicos, estamos condenados a entendernos. Porque vivimos en un espacio común, nos guste o no. Habrá desencuentros, habrá puntos de vista distintos, pero la Unión Europea se tiene que entender con el Reino Unido, sin duda. ¿Y esto es una oportunidad? Podría serlo, sin duda ninguna. ¿Es Zelensky un interlocutor válido? Bueno, a ojos de Putin no, desde luego. Pero lo que está claro es que yo tengo la sensación, tal vez sea sensación mía, de que empieza a molestar. Esa es una sensación mía. Bueno, pero nadie lo ha dicho. Nadie lo ha dicho y de momento es el presidente de Ucrania elegido en las urnas y con un mandato en vigor, aunque Putin lo cuestione. Luego, habrá que entenderse con Zelensky también, digo yo. Dos pequeñas digresiones que no tienen que ver con mi pregunta. Entonces, Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial también era un dictador porque prolongó su mandato más tiempo del debido por la guerra, precisamente. Según eso. Bueno, yo no digo que Trump tenga razón en lo que dice. Lo que digo es que hay una duda respecto a la interpretación legal y, en fin, que voy a decir aquí en España, del tema constitucional, que no sepamos. Y en cuanto al tema de británicos, los británicos están en la OTAN, que es lo que estamos hablando aquí. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que yo quería plantear es un tema que has tocado tú y me gustaría que profundizaras más, que es precisamente la organización de la Unión Europea.
lo has tocado, porque la Unión Europea, desde mi punto de vista, desde Draghi, que es más importante que yo... ¿De la Unión Europea o de Europa? La Unión Europea. Vale. Tiene un arma poderosísima, que es el mayor mercado occidental del mundo. O sea, que el mayor mercado de Occidente es el de la Unión Europea, y eso se puede utilizar económicamente con mucha fuerza, siempre que pueda continuar el plan Draghi. Quería conocer tu opinión a ese respecto. Bueno, la Unión Europea no es ningún agente menor en el mundo. O sea, a pesar de que nosotros nos vea... No, ya, pero que no es ningún agente menor en absoluto, ni por población, ni por extensión, ni por riqueza, no lo es. Además, efectivamente, por los mercados que tenemos, por las relaciones que tenemos en el mundo, pues somos un agente siempre a considerar. Añadiendo a esto, y en relación con esto de los mercados, hay un concepto en geopolítica que se llama el soft power, el poder blando, y los países individualmente de la Unión Europea están entre las primeras posiciones. De hecho, el Reino Unido suele estar, si no el primero, el segundo, casi todos los años. Es decir, Europa económicamente es un gigante, pero militarmente es un enano. Y eso tiene sus consecuencias en el mundo. Por aquí. Hola. En primer lugar, agradecer la charla. Y, bueno, lo primero, un matiz que creo que es bastante importante, sobre todo por la ronda de preguntas, porque cuando se habla de Ucrania, la OTAN y la Unión Europea, creo que es importante remarcar que Ucrania no es OTAN. Lo digo porque, precisamente a lo que comentábamos... Bueno, de que... yo creo que ha quedado claro cuando Zelensky dice que quiere entrar en la OTAN, ¿no? Claro. Pero precisamente lo digo a tenor de lo que se comentaba de que Trump dice que no se podía ocupar de Europa. No es que no se pueda ocupar de Europa, no se puede ocupar de Ucrania. Entiendo que al no estar dentro de la OTAN, no está dentro de sus prioridades. A esto tengo dos preguntas. La primera, ¿se está hablando ahora mismo en las negociaciones de que va a ser la propia Europa o la Unión Europea la que se encargue de vigilar una paz dentro de Ucrania? Pero como bien habéis comentado antes, Europa no tiene un mecanismo tampoco militar para hacer este tipo de vigilancia. Entonces, por entender un poco si se tiene algún tipo de idea de qué mecanismo se quiere crear o se quiere originar, o se pretende desde fuera que se cree dentro de Europa, que también es una buena oportunidad que podemos aprovechar los europeos. Y la segunda, se está hablando de las contraprestaciones estadounidenses por la guerra, pero volviendo a Europa, de Europa nunca se habla. ¿Hay algún tipo de negociación también en la que se está incluyendo a Europa también para cuando termine la guerra, independientemente de la posición en la que quede Ucrania dentro del Tratado de la Comunidad Económica Europea y dentro de la Unión Europea? Bueno, Trump dice que no se puede ocupar de Ucrania. Realmente lo dice. O sea, no es que no se pueda, es que no quiere ocuparse de Ucrania, que es distinto. ¿Se podrían ocupar los europeos? Sí, pero para que se ocupen los europeos tiene que haber un acuerdo con Rusia también de que tiene que haber una presencia de una misión de paz, vamos a decir, o una misión de interposición o de defensa de puntos vitales, o llamémosle como queramos, que Rusia acepte. Y Rusia ha dicho que no quiere ver fuerzas de la OTAN, ni europeas, ni de ninguna otra clase en Ucrania, porque quiere una Ucrania desmilitarizada. No quiere fuerzas en Ucrania. ¿Podría Europa vigilar esa paz en Ucrania? Si llegan al acuerdo, si llegaran hipotéticamente al acuerdo, que no parece, entre Rusia y Ucrania, de permitir ese despliegue de fuerzas, sí se podría hacer. Podría haber un país que liderara, o dos países que lideraran esa misión. Generalmente se tiende a que sea uno, para que sea una sola voz, que liderara esa misión y los demás se adhieren a esa misión y proporcionan fuerzas. Eso se puede hacer, sí, perfectamente. Estados Unidos ha pedido contraprestaciones por la guerra,
que por cierto, ya que me he traído el dato, lo voy a decir, que parece que hay bastante ignorancia de lo que ha aportado cada uno a la guerra. Bueno, Trump ha pedido, te presto 5 y te pido 20, ¿sabes? O sea, una cosa así. Bueno, pues hasta el momento Estados Unidos, bueno, vamos a poner hasta final de 2024, que es el dato. Hay un instituto, pues si alguno tiene curiosidad, que es el Instituto Kiel, que es el que mantiene activo el dato de lo que se va proporcionando. Estados Unidos a final de 2024 había proporcionado 114.000 millones de euros, traducido a euros, y Europa 132.300 millones de euros. Es cierto que la mayor parte de la ayuda militar la ha proporcionado Estados Unidos, 64.000 millones frente a 48.000 de Europa, que por cierto Europa no es la Unión Europea, sino que es bilateral entre los distintos países de Europa. Con esto doy una idea de que Europa ha pagado más que Estados Unidos en términos reales. Pero si yo doy 114.000 y pido 500.000, pues hombre, no está mal el negocio, ¿no? Bueno, yendo a las preguntas, ¿cuál es la contraprestación de Estados Unidos por la guerra? Sí, Estados Unidos la ha dejado clara. Sí, la ha dejado clara, quiere pedir 5 cuando ha dado 1,3. Pero no le van a dar 5, evidentemente. Y lo de los minerales ya veremos a ver, porque parece que no ha acabado en nada, ¿no? La pregunta va más enfocada a Sí, sí. La negociación de la Unión Europea de cara al final de la guerra, ¿no? Y las contraprestaciones que puede obtener. Una parte de esos 134.000 millones que he dicho que ha proporcionado la Unión Europea son de un fondo que es un fondo que realmente es préstamo, que no es una subvención, no es que le hayamos pagado, sino que le hemos prestado una parte. No es muy grande, pero es una parte. Pero bueno, aquí hay que decir una cosa importante. A lo que no se niega Putin, ni se ha negado en ningún momento, es que Ucrania entre en la Unión Europea. Ya lo admitió en las conversaciones en Estambul, admitió que Ucrania entrara en la Unión Europea y lo ha vuelto a repetir hace poco. No sé si Lavrov, probablemente. Dentro de la propia Unión Europea también hay un mecanismo de defensa. Claro. Bueno, aparte del mecanismo de defensa, que no iba a eso, voy a que la entrada de Ucrania en la Unión Europea va a suponer un desembolso, no sé qué adjetivo utilizar, fortísimo por parte de la Unión Europea a Ucrania, porque no solo es subir un país que está abajo con respecto a la media, sino que encima hay que reconstruirlo. Entonces, preparémonos, porque en los próximos años, no voy a decir que toda la ayuda, porque eso todavía es pronto para decir, pero buena parte de la ayuda europea va a ir a Ucrania. Esa es la contraprestación que Europa esperaría recibir o puede recibir, que no es una contraprestación, sino todo lo contrario. Pero bueno. Vale, nada, Fernando, no, que tiene varias felicitaciones en el chat y bueno, muchos que alegría oírte. Bueno, tienes como dos preguntas. La primera es de Miguel, que bueno, que aunque no se trate del tema de la conferencia, sí te pregunta si podrías hacer alguna reflexión con vistas a futuro sobre el tema de Taiwán, China y el papel de Estados Unidos ante la posible injerencia. O sea, una posible injerencia, bueno, entiéndase la invasión de Taiwán. Bueno, también está de actualidad el tema del corte de cables y esto que ha habido esta mañana. Y bueno, y Consuelo pues te pregunta, ¿cómo encaja en la OTAN el intento de anexionar una parte de Groenlandia por parte de un país miembro?
Bueno, vamos a ver. Primero a Miguel decirle que el tema de Taiwán da para otra conferencia, como te puedes imaginar. China solo quiere la incorporación de Taiwán y de hecho ese es el tema central, vamos a decir, la reivindicación central de China y lo que ha separado a China del mundo durante mucho tiempo, hasta que en el 73 precisamente Henry Kissinger consiguió restablecer las relaciones norteamericanas con China, por cierto, renunciando a la reivindicación de que Taiwán fuera una isla independiente. No está reconocida por Estados Unidos como país independiente, pero sí es cierto que hacen guiños y viajes, algunos no de alto nivel, pero sí algún viaje a Taiwán, como queriendo decir, no os vamos a dejar caer en manos de los chinos. Pero evidentemente una invasión de Taiwán supondría una guerra entre China y seguramente entre Estados Unidos. Habría que ver el momento. Respondiendo a Consuelo, ¿cómo encaja en la OTAN que dos países como Estados Unidos y Dinamarca se enfrenten por el tema de Groenlandia? Pues no se van a enfrentar. Esto es como entre Grecia y Turquía, que siempre que hay tensión, al final la OTAN, entre otras cosas, ha servido para que Turquía y Grecia no entren en guerra. No van a entrar en guerra, pero Trump tiene mucho interés en Groenlandia, adivinemos por qué. Por las tierras raras. Entonces, obviamente, quiere algún tipo de acuerdo y lo que dice primero es, me voy a quedar con Groenlandia. Pues esto, bueno, pues en el lenguaje no Trump, significa que hay que llegar a un acuerdo para poder explotar los recursos de alguna manera que favorezca a las dos partes, contestando a esa pregunta. Gracias, Fernando, por la charla. Gracias, Jesús. Ante el escenario que has planteado en el que Estados Unidos va a abandonar de alguna forma a Europa militarmente, ¿crees que Europa debería seguir explorando la idea de formar un ejército europeo? Y si es así, ¿por qué crees que... si crees que eso puede ocurrir o si crees que al final pues, no se van a poner de acuerdo para hacerlo? Bueno, yo creo sinceramente que Europa tiene dos opciones. Una es esperar a que pase Trump y a ver qué pasa, y de momento seguimos como siempre, arrastrando los pies a ver qué pasa si seguimos contando o no con el apoyo norteamericano, pero puede pasar lo que preguntaba otra persona, diciendo que a lo mejor el siguiente presidente sigue con esa misma idea, y otra que es efectivamente tomar cartas en el asunto y explorar la posibilidad no tanto de un ejército europeo, sino una estructura de defensa a la europea. No, a lo mejor no haría falta llegar a crear un ejército europeo, pero sí una estructura de defensa europea. Y eso, si se lo plantean políticamente en serio, podrían llegar a hacerlo, pero tienen que planteárselo. Tiene dificultades, no digo que sea fácil, pero podrían llegar a hacerlo. Fernando, yo antes de la charla veía muy difícil el pacto. Después de la charla lo veo más. ¿Y por qué lo veo más? Te voy a decir por qué y me gustaría si puedes reflexionar sobre eso. En técnicas de negociación, de las cosas más básicas que se estudia es que tiene que haber un cierto umbral de solape entre las dos partes. Identificar ese umbral de solape y a partir de identificar ese umbral de solape, pues ahí empiezas a negociar, porque si negocias fuera del umbral de solape, pues es muy difícil. Yo aquí no veo ningún umbral de solape. ¿Tú ves alguno sobre el que se pueda construir de verdad unas negociaciones que puedan desembocar en un pacto? Vamos a ver, lo que quieren las dos partes en conflicto, como he dicho, es muy difícil de casar. O sea, no hay ningún umbral de solape porque uno quiere A y el otro quiere B y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo quiero lo contrario a lo que quieres tú. Entonces, bueno, hay quien dice, hay
algún analista que dice que Estados Unidos lo que quiere conseguir es un alto el fuego y luego sentar en la mesa a europeos, a ucranianos y a rusos para que se pongan de acuerdo. De alguna manera dejar ese detalle, que como ya sabes el diablo está en los detalles, dejárselo a otros para que lo resuelvan. Yo creo que es difícil alcanzar una condición que satisfaga a los dos. ¿Posible? Bueno, vamos a darle algo de posibilidad por no ser negativos, pero yo lo veo difícil. Yo también lo veo muy difícil. Yo por esperanza contigo. Lo que pasa es que lo que trataba de identificar es eso, algo objetivo a lo que poder agarrarme para esa esperanza, ¿no? Ya sabes que el punto principal es la garantía de seguridad de Ucrania. Si se la das, no quiere Rusia. Y si no se la das, no quiere Ucrania. Entonces, tiene que ser que obligues a uno o a otro, en este caso siempre intentarías obligar al más débil, que en este caso es Ucrania, a aceptar las condiciones del otro. O sea que lo que haces es acortar la guerra, pero realmente no resuelves el problema. Eso, enseguida paso el micrófono, pero es que tenía otra pregunta que me liga con lo que acabas de decir, ¿no? Imaginemos que se da uno de esos escenarios, pero que el sentir de la población ucraniana no lo acepta, ¿vale? Y parece que hay encuestas que, con independencia del grado de aprobación mayor o menor de Putin, y que la gente está agotada y el ejército también, digamos que, por decirlo así, una capitulación, lo que entenderíamos por una capitulación, va a ser mal aceptada. ¿Capitulación hablas de Rusia? No, de Ucrania, ¿vale? Es decir, por una serie de que se le impongan una serie de cesiones, etc. ¿Qué probabilidades le ves al escenario de que, por más que se llegue a ese alto el fuego y al proceso de paz, subsista la confrontación en plan guerrillero? No entiendo bien. Sí, guerra de guerrillas. Vamos a ver. Acaba la guerra tal como está, que es una guerra, por decirlo así, normal, sí, entre ejércitos. La población, hay un sentimiento de que eso no lo acepta, y surge en ese caldo de cultivo la posibilidad de que aparezca desde comandos terroristas, guerrilleros, una guerra de guerrillas, vamos a ver, o como le quieras llamar, ¿no? Sí. La población que está en los territorios que ahora mismo controlan los dos bandos, cada uno de ellos, está bastante alineada, hay pequeños grupúsculos que no, pero en general está bastante alineada con cada uno de los dos bandos, el ucraniano o el ruso. ¿Quiere eso decir que si se parara la guerra ahora y se trazara la línea, más o menos donde está, la población que hay ahí más o menos es la que quiere estar ahí en cada lado? Esa es una de las razones por las cuales Putin no se planteó conquistar la totalidad de Ucrania. Yo sé que hay mucha información de que va a llegar hasta Kiev, se va a quedar con esto, tal. Precisamente una de las razones por las cuales Putin no quiere llegar a las provincias más occidentales es porque tendría que hacer frente a una resistencia de ese tipo, de guerras de guerrillas, de insurgencia, etc. Entonces, yo creo que eso puede darse, pero ahora mismo en los territorios que tiene cada uno hay una cierta resistencia, sobre todo en el lado ruso, pero no es significativa. Sí, a ver, es una reflexión. A mí la situación actual me recuerda un poco, o bastante, al siglo XIX, los equilibrios de los imperios, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que Europa ha subcontratado todo el tema militar, porque realmente no tenemos una organización militar profunda, sino que digamos que está un poco subcontratada a la OTAN. Teniendo en cuenta lo que has dicho de que Estados Unidos realmente lo que quiere es meter una cuña entre Rusia y China, están todos los acuerdos de Shanghái. De alguna forma Rusia se vio obligada a firmar estos acuerdos con China porque se sentía un poco como el paria todo esto, y la desorganización militar.
y la idea de que podemos estar asistiendo sin darnos cuenta al surgimiento de un mundo tripolar. ¿Qué posibilidades habría de que, viendo en este momento la desorganización de Europa, que Estados Unidos está de alguna forma reforzando a Putin en la idea de que, bueno, si te doy apoyo te vas a alejar de China? ¿Qué posibilidades habría de que Putin aprovechara para invadir alguno de los territorios que fueron de la URSS y que, como parte del proceso del surgimiento de este mundo tripolar, que yo creo que es hacia donde vamos, ¿no? Tres grandes imperios, por lo menos Estados Unidos estaría encantado de que Rusia no apoyase a China, y para ello sí que no le importaría que surgiera como un imperio no tan potente ni como China ni como Estados Unidos. O sea, ¿qué posibilidades hay de que en este momento Putin aproveche esta situación de debilidad de Europa, que cada vez Europa pinta menos militarmente? Y es una potencia económica, pero ya está. Y bueno, pues esa es mi pregunta. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Eva. Bueno, vamos a ver. Aquí quería yo decir algo. Un momentito que lo busco porque estoy aquí. Vale. Hemos vuelto al siglo XIX, de alguna manera, es la pregunta, ¿no? O sea, de que... Sí, a los equilibrios geopolíticos del siglo XIX, yo creo que no. Es verdad que en política internacional sabemos que hay dos corrientes de pensamiento, ¿no? Una que es la liberal, el orden liberal internacional, y otro que es el de la realpolitik o el de, en fin, ¿qué grado de realpolitik hay que utilizar en esta? Bueno, yo creo que siempre, como sucede, están de alguna manera mezclados, ¿no? No creo que hayamos vuelto al siglo XIX. Tampoco creo que Europa haya subcontratado a la OTAN, porque no paga la que más. Y lo que sí es cierto es que ha habido un interés mutuo entre Estados Unidos dentro de la OTAN y el resto de la OTAN. Y la posibilidad de que se separe Rusia y Ucrania, creo que también lo he dicho ya, me parece un poco remota. La posibilidad de que Rusia invada algún territorio de la antigua Unión Soviética. Bueno, yo creo que, dado los antecedentes de la Unión Soviética, precisamente, y Putin fue un agente del KGB de la antigua Unión Soviética que trabajaba en Alemania del Este, no creo que le queden muchas ganas de invadir el resto de Europa. Recuerdo que nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tuvo que, concretamente Rusia, tuvo que aplacar insurrecciones en el este de Europa, como por ejemplo en la Alemania del Este en el 53, tuvieron que invadir Ucrania en el 56, tuvieron que invadir Checoslovaquia en el 68, casi tuvieron que invadir Polonia 3 veces, que gracias al Partido Comunista Polaco al final no hizo falta. Tuvo problemas con Yugoslavia, tuvo problemas con Albania, tuvo problemas con Rumanía. ¿De verdad le quedan ganas a Putin, sabiendo lo que sabe y cómo fue la Unión Soviética, de expandirse al oeste en los territorios, vamos a decir, de la URSS? Yo creo que esa idea occidental de que Putin es una especie de segundo Hitler, que lo que quiere es invadir lo máximo posible, yo no comparto esa idea, yo no la comparto. No sé si he contestado a la pregunta más o menos o no. A ver, Fernando, yo es que voy a decir lo que pienso. Dilo, por favor. Sin filtros, como Trump. Sin filtros, sí. Yo creo que estaban jugando una partida de ajedrez desde hace mucho tiempo y alguien le ha pegado una patada a la mesa. Se han caído las fichas, las piezas, y ahora todos están intentando colocar las fichas. ¿Es posible que lo que vayamos a ver sea otra partida diferente de ajedrez? ¿Que no sea una continuidad, como estamos queriendo ver, de la anterior? Vamos a ver, no solo es posible, sino que es así. Es decir, nuestro feliz mundo unipolar de finales de los 90 y principios de este siglo se acabó. Ya no es así. Ahora hay un mundo
multipolar donde hay, sobre todo, una gran potencia, que es Estados Unidos, otra que está subiendo, que es China, Rusia, y hay algunas potencias menores, ahí está la India, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo en el que vivimos ya no es ese feliz mundo en el que todo estaba bajo el paraguas de Estados Unidos y todo estaba bien, ya no es así. No es así, ya digo, puedo citarlo, el profesor Mearsheimer, que es el que habla de estas cosas, dice que esto se produce en el 2017, cuando China ya se consolida como potencia emergente, ¿no? Esto es así. Entonces, ¿podemos querer seguir pensando que Estados Unidos está ahí y que es el garante del mundo y que puede? Podemos seguir pensándolo, pero no es así. Entonces, las conversaciones que se pueden estar teniendo, aunque no lo sepamos, pueden tener otro objetivo distinto, de que acabe la guerra con Ucrania. ¿Entre Estados Unidos y Rusia, dices? Sí. Estados Unidos y Rusia, y no sabemos quién más, porque claro, no sabemos bueno, quién está hablando. En principio es bilateral, entonces es verdad que están hablando de muchas cosas, no solo hablan de la guerra de Ucrania, fundamentalmente de la guerra de Ucrania, que es el problema principal, pero no solo de eso, hablan de más cosas. Es así. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta más. Fernando, otra vez muchísimas gracias, enhorabuena por la excelente charla. Gracias. Y me imagino que tendremos que seguir contando contigo porque no creo que esto termine la semana que viene y menos después de las últimas declaraciones. Bueno, así que lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias.